Dios le bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. Nos reunimos una vez más, una semana más. Le habla su pastor Samuel Lizardi de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Rosa de Bayamón. Y nos reunimos hoy para rendirle culto, traer culto de adoración a nuestro Dios. Así que reúnete en familia, disfruta de Él. No, si estás en tu hogar y tienes a tu familia contigo, no lo hagas solo. Reúnanse allí en un sofá, en la mesa del comedor, donde más cómodos estén. Pero vamos a rendirle adoración a nuestro Dios en familia, como acostumbramos a hacerlo en nuestros santuarios. En la mañana de hoy o en el día de hoy tendremos varias participaciones. Tenemos a nuestra hermana Litza Candelaria a cargo de las devociones de la mañana. También disfrutaremos de una alabanza especial que es el himno tema de nuestra convención de los discípulos de Cristo para este pasado año, la pasada convención, y tiene la peculiaridad, esta alabanza que traeremos, que está integrado el grupo por varios jóvenes de varias congregaciones nuestras. Tenemos representación de nuestra congregación en Guaynabo Pueblo, tenemos de Santa Rosa en Bayamón y tenemos también de Dorado Pueblo, representación. Unos jóvenes que adoran a nuestro Señor para su gloria y honra, pero damos gracias a Dios por ello. Igualmente tendremos la proclamación de la palabra y posteriormente pasaremos a sentarnos a la mesa del Señor. Por eso te invitamos a que se reúnan cada uno. Igualmente te invitamos a que vayan identificando los elementos que habrán de utilizar para la mesa del Señor. Lo que tengas a la mano, si no es jugo de uva, jugo de china, pan, galleta, lo importante es conmemorar ese momento de sentarnos juntos a la mesa del Señor y hacerlo con conciencia de lo que estamos haciendo. Así que queremos ya empezar nuestro culto, no sin antes invitarte a que compartas este enlace. Comparte con tu familia que no viven en tu hogar, con amistades, de forma tal que igualmente podamos adorar juntos a nuestro Señor y que reciban asimismo palabra de Dios, que sus vidas sean también edificadas. Sin más preámbulo, entonces, pasamos a nuestras devociones con nuestra hermana Litza. Que Dios te continúe bendiciendo. Saludos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder saludarles una vez más y tener un espacio de adoración ahí en su hogar donde usted se encuentra con su familia. Qué bueno que podemos tener un espacio para adorar al Señor y estar en su presencia en este momento. Les invito a que busquemos nuestras Biblias y leamos la palabra que se encuentra en el Salmo 116, versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Y así como dice la palabra del Señor, invoquemos la presencia del Señor en este tiempo. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos dirija en una oración de gratitud y consagración de este tiempo de adoración. Oramos, hermanos. Dios, te damos gracias por la vida, gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones, Padre, y gracias por este espacio que podemos tener, Señor, de adoración, Padre. Sabemos que físicamente podemos estar distanciados, mi Dios, pero estamos unidos en un mismo espíritu y seguimos siendo iglesia, Padre. Cada uno desde nuestros hogares nos unimos en este momento, Señor, a traerte culto a ti. Y por eso te suplicamos que tu Santo Espíritu nos dirija en cada elemento de nuestro culto, en cada parte. Mi Dios, que palabra tuya sea proclamada y que tu pueblo, mi Dios, sea edificado en cada cántico, oración, cada participación, mi Dios, y finalmente en la mesa al sentarnos, que el pueblo sea edificado, Señor. La gloria y la honra son para ti, mi Dios, quien único la merece. En tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios en esta mañana y continuamos con nuestro devocional, hermanos, con una lectura bíblica que vamos a encontrar en Isaías capítulo 40, versículo 31. Y dice la palabra del Señor:
Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y qué bueno que tenemos esa promesa en nuestra Biblia, qué bueno que podemos contar con la promesa que Dios nos hace de que aunque estemos cansados, aunque nos fatiguemos, aunque nuestro camino sea largo y agotador, sabemos que el Señor va a renovar todos los días nuestras fuerzas, pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos entregarle al Señor nuestras cargas para que Él renueve nuestras fuerzas cada día. Y hermano, yo te invito que ahí donde te encuentras con tu familia, en el lugar que hayas elegido como altar familiar, yo te invito, hermano, a que continuemos adorando al Señor. Te invito a que elevemos este cántico que estamos próximos a presentarles y que lo hagas como una oración al Señor. Disfruta de este cántico con tu familia. Dios te continúe bendiciendo.
Y damos gloria a Dios por este hermoso cántico, himno tema de nuestra convención, y gloria a Dios por nuestros jóvenes, en este caso en particular, varias congregaciones representadas entre el talento de estos jóvenes. Y ya vamos a pasar a nuestros momentos de reflexión en la palabra. Y yo quiero que me acompañes a leer los versos del 3 al 8 en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, los versos del 3 al 8. Y yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Señor añada bendición a su palabra. Y durante estos próximos 3 domingos que restan del mes de mayo, queremos estar reflexionando en la palabra o estudiando precisamente estos inicios del libro de los Hechos de los Apóstoles, particularmente los primeros 2 capítulos que vamos a culminar en mayo 31 con ese relato de la hermosa experiencia del Pentecostés que pudieron disfrutar, que pudieron vivir aquellos creyentes que permanecieron en Jerusalén conforme a lo que Jesús les ordenó. Y en este primer capítulo, o particularmente en estos 4 o 5 versos que hemos leído, yo quiero destacar en esta semana unos elementos que a mí me parecen tienen algo que decirnos a nuestra vida en la palabra de Dios hoy. Y es que en lo que nosotros acabamos de leer, yo identifico aquí 3 cosas. Yo identifico una agenda, yo identifico una pregunta y, en tercer lugar, una respuesta. Una agenda de parte de Jesús que le deja a sus sucesores, a sus discípulos, aquellos que habrían de continuar con el proyecto del reino de los cielos que Él había comenzado. A raíz de eso, una pregunta hecha por sus discípulos a Jesús mismo, y una pregunta que a su vez nos deja ver unos elementos o unas cualidades que quizá aún había en los discípulos que son interesantes, porque parecen ser actitudes que nosotros hoy igualmente tenemos. Y una respuesta de Jesús, como siempre Jesús las da, una respuesta magistral, y particularmente en ese verso 8, respuesta que es precisamente el verso programático de todo el libro de los Hechos, ese verso 8. Pero sobre ese en particular ya vamos a estar estudiando en la semana, o en la reflexión pastoral que tendremos durante la semana. Ya llegaremos a esa. Quiero enfocar hoy en la agenda que Jesús les deja y en la pregunta de los discípulos. Y pasando a esa agenda, lo primero que nosotros vemos en ese verso 4
cuando Jesús les da unas instrucciones, es que Jesús entendió que con su regreso al Padre no culminaba, no terminaba ese gran proyecto del reino de los cielos que él había empezado. Por lo tanto, le deja unas instrucciones claras y específicas a sus sucesores. Jesús entendió que aún en su ausencia el proyecto continuaba. Hermanos, y estamos hablando aquí en el aspecto humano. Cuando vemos a Jesús como el gran modelo, sabemos que era 100% hombre, 100% Dios, y ya aquí el Jesús que está presto a ascender al Padre nuevamente, sabemos que es un Jesús que no ha sido completamente aún glorificado, pero es el Jesús que ya resucitó de la tumba, que ya venció la muerte. Pero en su aspecto de líder, mire qué hermoso modelo. El líder que entiende que le corresponde capacitar, como lo hizo en todos esos 3 años que estuvo con sus discípulos, capacitar, entrenar y dejarle instrucciones claras a aquellos que habrán de continuar con la misión, sin complejo alguno, sin temor alguno de que otros quizá la vieran más desarrollada, sin necesidad de protagonismos. Qué interesante cuando analizamos a Jesús o reflexionamos sobre él también en ese aspecto humano como líder. Así que es un Jesús que deja unas instrucciones claras. Es un Jesús que les deja bien claro a sus sucesores que este proyecto continúa aún en su ausencia física, porque sabemos que no sería una ausencia real, pero sí en el aspecto físico. Así que una cosa que también debemos tú y yo entender hoy es que si ese proyecto del reino no culminó, si ese proyecto del reino el propio Jesús nos deja bien claro que tendría continuidad aún en su ausencia física, de igual forma tú y yo tenemos que entender que el proyecto de la Iglesia de Cristo tiene que continuar, ocurra lo que ocurra. La agenda de la Iglesia de Cristo no termina por cambios de pastores o por salida de pastores o pastoras. La agenda de la Iglesia de Cristo tampoco culmina ni se viene al suelo por cambios de líderes o salida de líderes. Pero te digo que también esa agenda igualmente de la Iglesia de Cristo tampoco termina porque se haya trastocado la manera tradicional en la cual estábamos acostumbrados a rendirle culto a nuestro Dios. Y eso me parece que es pertinente para estos tiempos, porque, y digo, me reitero en la manera tradicional, porque ciertamente nosotros en nuestras iglesias quizá estábamos en una zona de comodidad. Y cuando digo de comodidad es que de una forma u otra estábamos haciendo las cosas que quizá sin darnos cuenta sentíamos que dominábamos ya. No sé cuántos de ustedes quizás que no sean de nuestra congregación, otros que nos vean, nos sintonicen, no sé en qué medida quizás algunos podrán decir que ya el culto prácticamente corría de forma automática. Sin embargo, en esta situación que estamos viviendo, ciertamente se nos han jamaqueado unos cuantos cimientos y hemos tenido que viendo trastocada esa forma de rendirle culto a Dios, reinventarnos en alguna u otra forma para que la iglesia pueda continuar la misión que Cristo les dejó. Así que si esperamos en nuestras vidas, no solamente en proyectos de iglesia o lo eclesial, pero igualmente en nuestras vidas, hermanos y hermanas, si tú y yo esperamos que los distintos proyectos que asumamos en la vida tengan continuidad y trascendencia,
necesitamos entonces, así como lo hizo Jesús, compartir responsabilidad. Necesitamos identificar y capacitar sucesores para que den esa continuidad. Y necesitamos tener, y hoy más que nunca debemos entender eso, necesitamos tener la flexibilidad necesaria que le permita a esos proyectos, el proyecto de vida o proyectos eclesiales, flexibilidad que le permita insertarse en la realidad de distintos cambios, insertarse en distintas realidades cambiantes. Tenemos que entender eso en los tiempos que vivimos. Así que no permitamos, mi hermano y mi hermana, que nuestras inseguridades, que nuestra rigidez destruyan esos proyectos que Dios ha puesto en nuestras manos. No permitamos que nuestro apego a los proyectos y al no querer, nuestro celo, quizás a veces no quererlos compartir, quizás a veces inseguridades, ciertamente, como acabamos de decir, quizás en nuestra rigidez, en donde no logramos ser flexibles ante las distintas situaciones. No permitamos que esto destruya lo que Dios ha puesto en tus manos y en la mía, los distintos proyectos comenzados, pero ¿sabes qué? Que tampoco destruya los proyectos que ha puesto en tu corazón. Y digo que ha puesto en tu corazón porque no conozco lo que haya en tu corazón, pero cada persona sabe aquello que Dios ha puesto, esos sueños, esos proyectos que Dios ha puesto en su corazón y que quizá no los ha empezado, pero ya estando casi prestos a comenzarlo, se ve envuelto, nos vemos en medio de esta realidad. Y es en medio de esta realidad donde muchos quizá no podrán en forma alguna concebir en su mente cómo yo puedo articular, cómo yo puedo desarrollar este proyecto o cómo yo puedo emprender esto que Dios había puesto en mi corazón. Hermano y hermana, busca la dirección de Dios, pero que el miedo no te detenga. Que la falta de flexibilidad no sea lo que destruya ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Que la inseguridad no sea lo que robe los sueños de Dios puestos en tu corazón, que son para bienestar de nuestra vida, que son para bendición de otros. Busca la dirección de Dios, pero camina confiado en Él. Él hará propicia las circunstancias, la realidad que vivimos, y podrás ver la gloria de Dios. No siempre tiene que ser, por no decir casi nunca, será perfecta la circunstancia para comenzar los distintos retos y planes o proyectos que Dios pone en nuestras manos y en nuestro corazón. Y así los discípulos, así como Jesús les deja ver o les deja una agenda clara, específica, siempre fue así. Jesús igualmente, los discípulos hacen una pregunta, en ese verso 6, le hacen una pregunta que nos deja ver unas cosas interesantes. La pregunta que ellos le hacen es: ¿ha llegado, Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Yo identifico dos puntos clave en esta pregunta, dos cosas que podemos ver en ella. Lo primero es, en este punto, luego de 3 años andando con Jesús y de todo lo que han vivido y ya inclusive ver a un Cristo resucitado con ellos, yo veo que esta pregunta todavía deja ver la falta de entendimiento que tenían los discípulos en cuanto al proyecto del reino de los cielos. Falta de entendimiento, pero número 2, también veo el anhelo por regresar a modelos del pasado. Vamos uno por uno, comenzando con esta falta de flexibilidad. Y es que ellos le preguntan a Jesús: ¿cuándo es el tiempo? Los discípulos todavía en este punto insisten en estar preguntando en tiempo en relación al cronos, el tiempo cronológico del ser humano. Todavía no acababan de entender
que el tiempo perfecto de Dios, el Kairos, que es el tiempo de Dios, se refiere a un periodo de realización, no a una medida de días, horas y minutos. Ese no es el tiempo de Dios, sino el Kairos, un periodo en donde se vería realizado todo un proyecto. Y en esa pregunta que los apóstoles le hacen a Jesús, es evidente que aún ellos esperaban ver el reino de Dios establecido a través de la independencia nacional del pueblo de Israel, a través de la independencia nacional, o sea, de un gobierno que se independizara del imperio romano, hacerse libres de esa forma. En ese sentido, y directamente, los apóstoles tenían una visión del reino que implicaba o que giraba en torno a un estatus político. Estaban hablando particularmente de la independencia, un estatus político del pueblo de Israel. Esa era la forma en que ellos continuaban viéndolo hasta ese momento. Si aquellos, y ya vemos uno de los problemas, y es que si aquellos que le darían continuidad a este proyecto del reino de los cielos no entendían claramente cuál era el proyecto, pues humanamente uno puede ya decir, caramba, esto no pinta bien, no augura un buen futuro a ese proyecto del reino de los cielos. Sin embargo, qué hermoso la forma en que Jesús actúa. Qué hermoso ver que Jesús siempre fue consistente en eso, y es que contestaba las preguntas en forma magistral, pero con paciencia, con consistencia, porque siempre los fue guiando y les iba revelando lo que tenían y lo que necesitaban saber conforme al momento. O sea, les iba contestando y la revelación iba siendo de forma progresiva en sus vidas. Lo mismo que ocurre con nosotros, en donde Dios de forma progresiva nos va llevando, porque ciertamente es hermoso saber que Él no se rinde con nosotros. Y eso me lleva a pensar y hacerme una pregunta, y es: ¿cuántos proyectos y planes Dios ha puesto en nuestras manos y nosotros en nuestra humanidad no logramos entender cuál es el propósito de Dios? Sin embargo, qué hermoso que Dios nos lleva igual que a los discípulos. Qué hermoso que Dios sigue contestando nuestras preguntas conforme a lo que es su tiempo y conforme a esa revelación progresiva en su perfecta voluntad. Porque lo cierto es que en muchas instancias de nuestra vida o en muchos proyectos o llamados que Dios nos ha hecho, lo cierto es que si nos revela de cantazo, de sopetón, como decimos los puertorriqueños, si nos revela todo, en muchas ocasiones yo pienso que yo hubiera salido corriendo de alguna circunstancia. Pero Dios nos lleva paso a paso, dejándonos madurar en cada proceso. Así que seamos nosotros igual en ese sentido. Fíjate que los discípulos no entendían en ese momento, pero ¿sabes qué? Eventualmente entendieron. Hagamos nosotros igual. Dios tiene paciencia contigo y conmigo. Dios no se va a rendir contigo y conmigo. ¿Sabes qué? No nos rindamos nosotros también. Hay cosas que en el momento no entendemos, pero que sabemos que son proyectos, anhelos, que son metas que Dios ha puesto en nuestros corazones o en nuestras manos, proyectos que ya estamos trabajando. No te rindas, aunque no lo entiendas todo. Dios no se va a rendir contigo. Falta solamente esa parte, que tú continúes. Ahora bien, te dije que ellos tenían no entendían bien todavía el proyecto del reino, pero también deja ver el anhelo por los modelos del pasado. Y este sí, que particularmente en este tiempo que vivimos, llama más mi atención, porque por la forma en que ellos hacen la pregunta, los discípulos dejan ver que el reino al cual ellos estaban apelando, el reino por el cual ellos
o el que ellos esperaban que fuera restaurado, respondía a modelos del pasado, del antiguo Israel. Respondía particularmente a esos reinados. La palabra, y vamos a explicarlo un poco más, ¿verdad? Es la pregunta que ellos hacen, comienzan ellos diciéndole Señor, pero esa palabra utilizada, Señor, en su original griego, que nos es traducida a nosotros hoy día en español como Señor, en su original griego implicaba divinidad. Así que ellos ya saben que se están refiriendo a alguien que tiene algo de divinidad en él, por así llamarle. Y a su vez ellos aspiran, le preguntan de esa forma, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Esto lo que nos deja ver es que ellos aspiran a la pasada teocracia, a la pasada vida de Israel, una teocracia vivida ya en el periodo de los reyes. ¿Y por qué teocracia? Teocracia era que Dios gobernaba sobre el pueblo, pero gobernaba a través del rey, siendo el rey la figura más cercana, por así llamarle, a Dios en la tierra, siendo el rey el único, por así llamarle también, estaban los profetas, mensajeros, pero siendo el rey el representante mismo de Dios en la tierra para ellos. Y eso era lo que ellos, el concepto que ellos tenían en su mente. A eso es que ellos estaban apelando, eso es lo que estaban anhelando. Así que en su entendimiento limitado, por así llamarle, ellos anhelaban un pasado que nunca vivieron, en lugar de un futuro lleno de esperanza que en Cristo podrían disfrutar, en lugar de un futuro que les estaba ofreciendo Cristo, lleno de vida plena, de esperanza. Ellos seguían anhelando lo que concebían en su mente, un pasado. Y fíjate que te digo, un pasado que nunca vivieron, porque este periodo davídico o el periodo monárquico, estamos hablando cerca de 1000 años atrás, estamos hablando para ese periodo, particularmente usted sabe que el padre de la patria era el rey David para los israelitas. Estamos hablando del siglo X antes de Cristo. Posteriormente viene su hijo Salomón y después de eso no hubo nuevamente un reino unido de Israel. Luego fue el reino del norte y del sur, aunque siguieron hasta el siglo VI. Así que pensemos que entre el siglo X y el siglo VI es el modelo que ellos están anhelando. Así que anhelan un modelo que ni siquiera lo vieron en carne propia, ni siquiera lo vivieron ellos. Un modelo que le habían contado. Y eso es lo que estaban idealizando. Viene a mi mente cuando pienso en esto, en una noticia o una entrevista que vi recientemente en un noticiero extranjero. Acostumbro, dentro de toda esta situación, y usualmente acostumbro ver noticias de otros países, y en esta situación en particular ayuda a uno a tener un poco más en perspectiva lo que está pasando a nivel global, y no quizás encerrarnos únicamente en la realidad de Puerto Rico. Y esta entrevista en particular se la hacían a un muchacho en la ciudad de New York. Y era interesante, ¿verdad? Dentro de la crisis de la pandemia, lo que se está viviendo en New York, sabemos que es uno de los lugares en donde más ha azotado de las ciudades. Obviamente la densidad poblacional que allí hay agrava la situación, pero este muchacho decía esta frase. Mientras la decía, se le quebrantaba la voz, se le quebraba la voz al punto de que estaba llorando. Este muchacho lo decía llorando, y él decía: yo quiero mi comunidad de vuelta, yo quiero mi antigua vida de vuelta. Y es que muchos de nosotros, muchas personas en medio de esto, eso mismo es lo que están anhelando. Yo quiero mi pasada vida, yo quiero que todo vuelva a ser como antes era. Pero mire, mis hermanos, al igual que los discípulos, muchos de nosotros vivimos anhelando pasados que ni tan reales ni tan gloriosos fueron. En lugar de vivir
la expectativa de ver cómo Dios transformará para bien esta nuestra nueva situación actual que estamos viviendo. Yo prefiero eso cualquier día. En lugar de vivir amarrado al pasado, yo prefiero vivir día a día en la expectativa de ver cómo Dios, porque lo dice su palabra y eso es lo que creemos, cómo Dios va a transformar todo este problema, toda esta situación que estamos viviendo en algo positivo, cómo lo va a transformar en una bendición para tu vida y para la mía. Y tenemos que entender eso, tenemos que vivir siempre esperanzados en Dios. Y usted ya ve que tal y como lo hemos presentado, no es una esperanza vacía, no es una esperanza que se quede en el aire, es saber o reconocer la realidad que estamos viviendo, pero igualmente reconocer que le creemos a un Dios que es más poderoso que esta realidad y que Él habrá de transformar cada situación en algo de bendición, algo que añadirá, que aportará a nuestra vida. Y sabe que en la iglesia, en el ambiente de iglesia, nosotros tampoco estamos exentos de traer esta misma tendencia de anhelar el pasado. En nuestra vida de iglesia nosotros igualmente anhelamos quizás regresar a cosas del pasado, y es que muchos, y me incluyo ahí, anhelamos nuestra vida de iglesia, anhelamos regresar a nuestra, y cuando digo vida de iglesia, me disculpan, nuestra vida de iglesia no ha cesado, pero anhelamos quizá el regresar a nuestros cultos presenciales, a nuestros santuarios. La iglesia nunca ha cerrado, nuestros templos sí han cerrado por la situación por un tiempo, pero se los digo, me incluyo ahí, nosotros tenemos un deseo, muchos tenemos un deseo genuino de poder congregarnos físicamente en un mismo espacio físico nuevamente, pero dentro de ese deseo que es genuino, dentro de ese amor por la comunidad de fe, dentro de ese amor por la congregación, por vernos, no digo abrazarnos y besarnos porque eso no está dentro de nuestra realidad futura, cercana, no lo está, ni a medio plazo tampoco, pero dentro de ese amor y anhelo que tenemos, tengamos cuidado que no estemos a su vez anhelando regresar, pero regresar con los mismos modelos del pasado, porque el presente que estamos viviendo nos tiene que llevar a entender que los modelos anteriores no se acoplarán ni funcionarán en la nueva realidad que se nos ha impuesto. Una realidad, y digo intencionalmente que se nos ha impuesto, porque ciertamente esta realidad no la escogiste tú ni la escogí yo. Hay problemas en la vida que no los escogemos, dicen algunos, pero ciertamente nos lo buscamos. Pero mire, esta realidad, por eso es que podemos decir que fue impuesta, porque no la escogimos. Esta realidad llegó. Cuidado también con decir que la envió Dios como castigo o para enviar cualquier mensaje. Esta realidad es parte de la vida que tú y yo experimentamos y llegó. Y tenemos que trabajar con eso. Ninguno de nosotros la escogió. Y por lo tanto, hermano y hermana, no podemos perder tiempo resistiéndonos ni luchando contra ella tampoco, sino que debemos invertir nuestro tiempo en oración, pensamiento y reflexión sobre cómo podemos seguir siendo iglesia en medio del distanciamiento físico. Eso es lo que tenemos, o en eso es que nos tenemos que enfocar, en oración, pensamiento y reflexión, porque no todo se puede quedar en oración. Oración, pensamiento y reflexión que luego nos lleven a la acción para ver
cómo nosotros seguimos llevando ese proyecto que Cristo dejó en nuestras manos, en medio de un tiempo donde el distanciamiento físico es una realidad y será también una realidad por un tiempo indefinido. Cuando digo indefinido, no digo que sea infinito, pero indefinido porque no sabemos cuándo habrá de terminar o cuándo será responsable que termine este tiempo. Así que en cada aspecto de nuestras vidas, me refiero a nuestros proyectos, sueños personales, profesionales, en relaciones, en cada aspecto de nuestra vida, lo personal y lo eclesial, lo de iglesia, la vida de iglesia también, debemos velar por no caer en esta trampa humana, en la trampa humana de esta tendencia que tenemos nosotros, los seres humanos, de vivir anhelando los modelos pasados. Será por la seguridad quizá que nos da el hecho de que son los que ya conocemos. No le tengamos miedo a los cambios. No vivamos, hermanos y hermanas, idealizando y anhelando el pasado, sino que puesta nuestra mirada en Cristo, persigamos los nuevos horizontes que Él hoy nos muestra, y en medio de eso aprendamos a apreciar todo aquello que en el camino hemos ganado durante estos tiempos de cambio. Y créame que si usted y yo hacemos introspección, si hacemos una reflexión y pasamos inventario de aquello que hemos ganado en medio de este tiempo de cambio, es mucho. Yo no quiero sonar redundante o clichoso, por así llamarle, pero son muchos los testimonios que he escuchado de personas que se han encontrado consigo mismos en medio de este periodo, a veces a través de la soledad o a veces a través de estar confinado en su hogar en medio de su familia, de personas en que sus relaciones de familia han mejorado, de personas en las cuales o en sus vidas han podido reenfocar y ubicar a Dios en el lugar correcto. Usted sabe que, hermano y hermana, eso es ganancia. Eso es ganancia en medio de un periodo que ciertamente en general es de tragedia, por así llamarle, en términos del hecho de las vidas que se están perdiendo y las vidas que sufren en medio de él. Así que enfrentemos los cambios con valor, los cambios que nos puedan llegar. Enfrentémoslos con valor y con mucha esperanza, recordando siempre que para el creyente la estabilidad no es falta de cambio. Para el creyente la estabilidad es que a pesar del cambio yo vaya de la mano, que aún con los cambios yo vaya agarrado de la mano de Dios, creyendo que Él me sostiene y me dirige. Con esto cierro nuestra reflexión, invitándote a no tener temor de los cambios que nos sigue imponiendo esta realidad. Pasa inventario de esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, de esos proyectos que ya han sido puestos en tus manos. No tengas miedo, muévete hacia adelante, cree que estás sostenido de la mano de Dios y que aún en medio de una situación que evidentemente no es la más favorable, la mano de Dios se manifestará de forma gloriosa en tu vida, y cuando mires hacia atrás podrás asimismo alabarle, glorificarle y ser testigo de Él a otros. Que así nos ayude Dios. Y en esta misma actitud de reverencia, en esta misma actitud de reflexión, pasamos a nuestros momentos de sentarnos a la mesa del Señor en respuesta a la palabra que ha sido proclamada. Y nos sentamos a la mesa del Señor, mesa en la cual todos estamos invitados, porque es Cristo quien invita y es precisamente Él quien la oficia.
es el quien se sienta a la cabeza de la mesa. Y nos sentamos en esta mesa, como bien dijimos hace un rato, en respuesta a la palabra que ha sido proclamada. Y nos sentamos igualmente en ella con plena conciencia de lo que estamos haciendo, recordando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, el regalo de amor por nosotros. Y así, en esa comunión, lo hacemos en comunión con Dios, conmigo mismo y con mi prójimo. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Él, comemos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Asimismo, tomó la copa luego de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Él, tomamos de la copa. Gracias, Señor. Porque cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él regrese por su pueblo. Gracias, Dios, una vez más. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por el sacrificio tuyo en la cruz por nosotros, para nuestra salvación, para perdón de nuestros pecados, Dios. Gracias, mi Dios, por ese amor infinito. Gracias por el espacio que hemos tenido de adoración que es para ti hoy, Dios, pero espacio que también estamos convencidos que será, Señor, de bendición a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando, reflexionando en la palabra proclamada, Señor. Ayúdanos a no paralizarnos ante los cambios que nos presentan que nos presenta esta nueva realidad, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones determinadas, mi Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a seguir tu dirección y caminar de tu mano en cada circunstancia, mi Dios. Síguenos mostrando los nuevos modelos que deseas que adoptemos, mi Dios, para cada proyecto que has puesto en nuestras manos. Síguenos mostrando, Señor, la forma y manera en que quieres que adoptemos, mi Dios, o que asumamos o emprendamos los sueños que has puesto en nuestros corazones. Pero síguenos mostrando también, Señor, cómo seguir siendo iglesia en medio del distanciamiento físico. Síguenos mostrando, Padre, los nuevos paradigmas, los nuevos modelos que debemos, mi Dios, seguir una vez y llegado el momento que también podamos estar nuevamente congregándonos en los santuarios, mi Dios. Todo lo que hacemos lo queremos hacer guiados y dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias una vez más, Padre, por la bendición que nos has dado en este día, Padre, y te suplicamos que todos aquellos, Padre, que nos escuchan, asimismo nos acompañe la dirección de tu Espíritu Santo, mi Dios, hoy, el resto de la semana, y que sigas con nosotros así siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo y esperamos que hayas disfrutado de este espacio de adoración. Será entonces hasta la semana próxima. Dios te guarde.